Bueno, queridos patitos, ayer ya comentábamos un poquito el asunto de Montoro respecto de el hecho de que él impuso una tasa de reposición, cosa que luego limitó la presencia, por ejemplo, a través del MIR, de elementos sanitarios para el personal de los servicios de salud. Montoro también es responsable de otra frase cuando se empezaron a hacer unos acuerdos que duraron 2017-2018 de intercambio de apoyos presupuestarios por elementos que eran importantes para el programa electoral con el que el Grupo Vasco, EAJPNV, se presentó a las elecciones en 2016. Tener ciertamente el abrazo de Montoro en el que le dijo al portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban: bueno, Aitor, ¿qué quieres que te haga? Y Aitor, muy solícito y rápido, como suele ser habitual, respondiéndole a Montoro: no quiero que me hagas nada, simplemente déjame hacer a mí. Y con ese déjame hacer a mí se refería evidentemente no al propio Aitor Esteban, que fuera a poner ladrillos ni viales, sino al hecho de que las instituciones vascas son capaces de responsabilizarse de obras públicas, como ya se ha demostrado en las últimas décadas. Y ahí estaba también el hecho de la implicación de la Y vasca con el puerto de Bilbao. Alguna vez se ha comentado, con elementos bastante dicharacheros, la famosa polémica respecto de que el Santander Mediterráneo, como ferrocarril, fue objeto de ataques por parte de los industriales y empresarios vizcaínos en la época de la dictadura, cosa que, como hemos comentado en algún conversatorio, recuerdo a Juanjo de la Izola viniendo y comentando, porque tiene un informe respecto del particular, hablando ciertamente de que el Santander Mediterráneo es producto de una época de corrupción, de monopolios, al final del siglo XIX, que ya estaba tocado de muerte, ya incluso en la época de Primo de Rivera, cosa que luego, en la época de la dictadura de Franco, con ese movimiento, que hay otro vídeo hablando del metro de Los Ángeles, una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empezó a priorizar de una manera, podemos decir que arbitraria, ilógica, irracional, todos los argumentos y epítetos que se considera oportuno, pero que, por otro lado, no deja de ser verificado en la realidad el hecho de transmitir el hecho de la comunicación ferroviaria a la comunicación por carretera. Ciertamente la política de firmes especiales en la misión radial de España ya tenía su raigambre en la época precisamente de Primo de Rivera. Y esas camionetas, esos camiones surtidos por las carreteras del Estado eran más oportunas, según algunos, que el ámbito ferroviario, cosa que en esos años 40, 50 permitió liquidar proyectos como precisamente el Santander Mediterráneo. Por lo tanto, hablar de elementos que puedan suministrar al superpuerto de Bilbao, que empezó a construirse en 1992, muchas décadas después del cierre por fin de negocio del Santander Mediterráneo, evidentemente la idea puede ser buena y por eso se establece a través de la alta velocidad la idea precisamente de conectar Bilbao con Valencia a través del Valle del Ebro, a través de la situación de la Y vasca, con la conexión con Zaragoza y de ahí en dirección hacia Valencia o Barcelona. Y el ramal de la zona de Santander hacia Bilbao, con la idea de la cornisa cantábrica, sí, pero si no se puede hacer de manera correcta, completa, pues se haga por tramos, debido a que si uno mira, por ejemplo, en el tren de pasajeros en Febe, que bueno, está con el tema de Adif ahí dentro y todo esto, pero si uno mira los trayectos a través de tramos y tiempos entre San Sebastián y Bilbao, luego Bilbao y Santander, Santander y Oviedo, Oviedo y Ferrol, ¿cuántas horas se tarda en ir desde Irún hasta Ferrol? Quiero pensar que es menos, pero yo creo que incluso es más desde Bilbao a Ferrol que lo que hizo Luis Arana Goiri en 1880. Eh, por eso,
sería interesante el tema del tránsito por el camino del norte, para el camino de Santiago, pues hacer una conexión, lo mismo que hay a través de autobús con Alsa, que hay Irún-Santiago, y que fuera competitiva. Pero no habiendo esto, pues evidentemente es mucho mejor el tema de la comunicación entre Bilbao con Santander y luego que se pueda ir ampliando, que la idea que tuvo en un anterior gobierno regional en Cantabria, la dualidad respecto de la conexión con la meseta a través del AVE eh, por Osorno, Lar del Rey, en dirección hacia Madrid, y la conexión a través de Bilbao respecto de la meseta, no directamente, pero sí para el Valle del Ebro y para la conexión con Europa. Dos elementos que deberían de haber priorizado este elemento, cosa que de aquella manera, muy mal en el ámbito comunicativo. Parece que hay problemas en el ámbito comunicativo en los dos principales países. Perdón, partidos. A veces se comportan como si fueran países. Con toda una cosmogonía propia y excluyente de el otro. Hablamos del PP y del PSOE, que si eres amigo de uno, no puedes ser amigo del otro. Pero esto no tiene ningún fundamento. Pareciera que esa política está arraigada respecto del bipartidismo y que en teoría nadie les iba a quitar, lo cual resulta curioso porque durante prácticamente una década ha estado ahí la cosa en el alero, a pesar de que ha vuelto el bipartidismo 10 años después de esas elecciones europeas que prometían cambiarlo todo y que al final no lo han cambiado prácticamente nada. Tenemos ahí, por lo tanto, la visión de Pepiño Blanco, ofreciéndoles la conexión a través de Bilbao, de aquella manera y de mala manera, lo cual supuso un insulto para Cantabria. Lo mismo que les dijeron que había que hacer el elemento a través del aeropuerto de Bilbao, lo cual ahora se está verificando que si en un gobierno regional responsable en Cantabria respecto del aeropuerto Severiano Ballesteros Parayas, no hay sino un descenso pronunciado de la visión del pasajero desde Cantabria respecto de acudir o no a Parayas y entonces ir a Bilbao, lo cual evidentemente remite a que no por tener las herramientas uno ya tiene garantizado el éxito. Y es importante no solamente la herramienta, sino también el gestor de la herramienta. Y esto es importante para el ciudadano, que es el responsable de poner y quitar a el gestor de esa herramienta. Es importante porque cuando vemos esta situación respecto del ámbito del tren, el ferrocarril, la alta velocidad, los intercambios y la posibilidad ciertamente de relacionarse con un ámbito u otro, en aquel momento se despreció la posibilidad precisamente de priorizar una y se dijo desde Cantabria, no, las dos y a la vez. Los gastos públicos priorizar. Y lo sabemos bien en el País Vasco que a través del índice de imputación, el 6,24%, tenemos pagado el 6,24% de todos los territorios y viales que tienen alta velocidad en este momento. Esto hace un tiempo era como 300 kilómetros, ahora puede que ser cerca de 500 activos que han sido pagados con dinero vasco de todo el total de los kilómetros, de los cientos y cientos de kilómetros de vía de alta velocidad existentes en España. Por ejemplo, Portugal tiene esa visión respecto a la conexión fundamental con Galicia y no con Madrid. Saben perfectamente el ámbito centrípeto que genera la capital de España. Y esto es importante porque prefieren esa conexión Lisboa-Vigo y a través de Vigo para con el resto de ciudades de Galicia, y ellos ciertamente prefieren esta otra visión, que es distinta de la centralizadora y centralizante de la visión radial de España. Porque tendría mucho más sentido, por ejemplo, la ruta de la Vía de la Plata, para la conexión entre Sevilla y Avilés, por citar dos ciudades que pudieran establecerse, porque Avilés está más en la costa que Oviedo. Gijón, sí, está en la costa. Bueno, Sevilla, Gijón-Huelva. Una conexión que no pase por Madrid. Lo mismo que la ruta mediterránea de tiempos de los mm, eh,
Ahora no me sale el pueblo que estaba en toda esa zona, pero en los pueblos antiguos, de tiempos de Tarraco y antes, toda la población se transmitía respecto de la comunicación en el ámbito de Algeciras, pasando por lo que es ahora Almería, subiendo por la costa mediterránea hacia lo que es ahora la Junquera, y por tanto, ahí está la visión estratégica respecto de lo que es la comunicación y de lo que impone cierto Estado, ya sean con políticos del PP o políticos del PSOE. Por eso era importante la política de Aitor Esteban diciendo, no, 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 Montoro, no lo que quiero que me hagas, sino ya lo hago yo. Por eso la encomienda de gestión en el ámbito de la Y vasca para el territorio de Guipúzcoa. Por eso la búsqueda de la encomienda de gestión también para nodos ferroviarios como el de la zona de Arcaute o de la zona de Arrasate. También la idea de esta Y vasca conectada con el puerto. Y ciertamente se decía que en este camino se podía sacrificar a Ortuella. Artuella es un municipio retranqueado en la ladera trasera de el Serantes, en la zona de atrás de Santurchi, y que podía tener la carga respecto del beneficio que iba a tener Santurchi con la retirada de la playa de Vías y que iba a conectar de nuevo lo que es el parque que está ahí en la zona céntrica con la zona del puerto, con aquellos eh, restaurantes de sardinas fritas y todo aquello tan bucólico y pastoril de una zona antiguamente marinera y por tanto esa situación de ampliar lo que es el espacio público que iban a disfrutar los de Santurchi, pero que podía resultar por el intento de pasar por la parte de atrás el túnel para la llegada de los trenes de mercancías y sacarlos a través de ese túnel bajo el Serantes y eso pudiera repercutir precisamente en conflictividad en el ámbito de Ortoya, cosa que el señor alcalde en la noticia que fue de hace un mes prácticamente, comentaba precisamente eso, que Ortuella ve en la variante sur ferroviaria un nicho de oportunidad para el municipio, reconociendo que habrá afectaciones durante las obras, que si no, porque las obras evidentemente son dificultosas, son complicadas, pero una vez superadas, tienes la obra ya hecha para el uso y disfrute de la población, en este caso no de manera directa, sí indirecta, con el paso ordenado de las mercancías que entren y salgan del puerto, con ese beneficio industrial, pero también ciudadano. El alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, se felicita precisamente esa anunciada aprobación del estudio de detalle de la variante subferroviaria, pues a su juicio supone enterrar, la espada de Damocles que se cernía sobre Meachaldea ante la posibilidad de que los trenes mercancías del puerto de Bilbao compartieran vía con los usuarios de la línea C de Renfe, que ya está en vías de estar parte del sistema ferroviario vasco, con la competencia transferida. Este proyecto de gran calado para el desarrollo del territorio viene a significar, según expuso el regidor minero, un nicho de oportunidades tanto para el desarrollo industrial como urbano y el triunfo de la movilización vecinal, contraria a que los trenes del puerto compartieran vía con las unidades de cercanías de la zona minera. Una cuestión que le llevó indirectamente a solidarizarse con el planteamiento de otras localidades afectadas por el trazado como Baracaldo, que con el actual trazado afronta una regresión de su paisaje y su naturaleza en una zona tan sensible como Gorostiza, donde se prevé acometer un viaducto en vez de un soterramiento de la variante tal y como se ha planteado para los municipios de Ortuella y Trapagaran. Aquí podríamos establecer la idea de que es importante si viaductos o soterramientos. Recordando ciertamente que cuando visité Rosendal, el tren pasa por el centro de la ciudad. Y en Europa no hay problemas respecto de estos asuntos, pero parece que hay una suerte de consenso en el Estado español respecto del soterramiento de los trenes. La aprobación del proyecto será muy bien recibida entre los vecinos y vecinas del municipio de Ortuella, ya que durante años han luchado a través de la plataforma Mercantziarik Ez
Lo cual, ciertamente, esto de Mercantiari, que es el negacionismo, es alucinante, que prende en buena parte del país, en vez de para decir de una manera más prístina cómo debe hacerse y de manera positiva, no, dicen Mercantiari es, que no quieren las mercancías, olvidando el impacto real sobre la economía y cómo funciona en el ámbito precisamente de la economía, todo el tema del puerto, en el intercambio de mercancías y el impacto que tiene sobre las personas, no solamente sobre las empresas, las industrias, y también en materia fiscal y financiera para el señorío de Vizcaya. Pero bueno, esa idea de mercancía que es para evitar el paso de los trenes por el centro de Ortuella. Siempre hemos entendido la necesidad de aumentar el tráfico ferroviario desde el puerto de Bilbao. Por eso, con la aprobación de este proyecto se cumplen las reivindicaciones de nuestro pueblo durante muchos años. Esperemos que se vayan desarrollando las fases según lo previsto, señaló el alcalde de la localidad minera. Por tanto, nuevo acceso. Según ha informado el Ministerio de Transportes, el objeto de la fase 1 de estudio informativo aprobado es la conexión del túnel de Serantes, ya ejecutado, con la red ferroviaria existente en el barrio de Olabeaga, en Bilbao, lo que facilita un nuevo acceso al puerto de Bilbao para tráfico mixto, que evitará el paso de mercancías por los núcleos urbanos de los municipios sitos y la influencia de la capital de la margen izquierda del río de Nervión, o Ibazábal. Así, la solución elegida tiene un presupuesto global de 484,7 millones de euros y una longitud aproximada de 12 kilómetros, un trazado soterrado en la mayor parte de su longitud, lo cual, en buena medida, lo hace un poquito más caro. El estudio ha sido sometido a evaluación ambiental ordinaria y a raíz de este proceso se estimó necesaria la redacción del estudio informativo de la variante sur ferroviaria de Bilbao, fase 1, variante Ortuella, que a juicio del alcalde Gelchale supone un nicho de oportunidad para nuestro municipio, porque entre otras cosas, permitirá desarrollar terrenos degradados, plagados de pabellones industriales a medio desmantelar e hipotecados durante años por este proyecto para dar salida a las mercancías del puerto a través del túnel del Serantes. Además, detalló la construcción de un falso túnel tendrá un retorno para el pueblo con la gran área de esparcimiento y dotacional de los barrios de Saugal y Bañales. Por tanto, resumen. Variante Sur. Oportunidad. El Ayuntamiento de Ortuella ve con buenos ojos el proyecto ferroviario de salida de mercancías del puerto porque representa un nicho de oportunidad industrial y urbanístico. Y dos, soterrado, a diferencia de otros municipios como Baracaldo, la VSF, Variante Sur Ferroviaria, irá soterrada en su mayor parte, a excepción de un falso túnel en suelo industrial a la salida del túnel de Serantes. Y esto tiene que ver con lo que se decía respecto de Baracaldo, por simplemente hacer un recordatorio ciertamente que Baracaldo peleará hasta el final el trazado de la variante sur ferroviaria, que fue objeto la semana antes de que Santurchi por su parte valoraba positivamente la retirada de las vías para emprender proyectos y que esa jornada de análisis de ese día, el Ayuntamiento de Baracaldo, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del estudio informativo para la variante subferroviaria, una medida que finalmente no se publicó en el BOE, pero sí se hizo un poquito después, tras el análisis realizado por los técnicos municipales, el consistor Fabril anunció que volvería a presentar alegaciones a este proyecto para que se vuelva a valorar el estudio presentado por la institución local para la protección del pez espinoso. Esto me suena a Guecho. El pez espinoso, famosísimo. No en vano, ese es uno de los argumentos sostenidos por el resto de instituciones para optar por el paso por justicia de la variante subferroviaria a través de un viaducto y no por un paso soterrado. Lamentablemente, las instituciones han ignorado hasta ahora los informes del ayuntamiento y la mayoría opina de los baracaldeses y baracaldesas, pero vamos a seguir peleando hasta el final. Indicó Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo, Gelchale, quien afirmó que volveremos a insistir en la Diputación y el Ministerio para que acepten la propuesta realizada por el ayuntamiento para proteger al pez espinoso. Sabemos que el soterramiento del trazado es viable. Por otra parte, uno de los municipios más beneficiados por aprobación del proyecto Santurchi, no mano, el corazón de la localidad marinera, lleva décadas partido en dos, como estaba, por ejemplo,
Erandio Becoa, la zona del desierto Erandio, antes de la llegada del metro, por el paso de las vías del tren. De hecho, la demora en la ejecución de los trabajos está condicionando el desarrollo de las diversas actuaciones previstas por la institución local. Es una medida muy importante para Santurtzi, con la alcaldesa Gelchale. Llevamos trabajando 2 décadas para que la playa de Villas desaparezca. Seguiremos trabajando por trabajar, valga la redundancia, la franja marítima de nuestro municipio. Gracias a la retirada de las vías podremos hacer proyectos como la ampliación del Parque de las Olas. Todo ello redundará en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santurtzi, subrayó Carmele Tubilla, alcaldesa Gelchale. En todo caso, los trabajos no comenzarán como mínimo hasta 2026, por lo que Santurtzi tendrá que seguir esperando a hacer realidad varios de sus proyectos. Por tanto, aquí tenemos este asunto respecto de salvaguardar al pez espinoso y la situación respecto de Santurtzi, Baracaldo y Ortuella para un proyecto que es saludable porque dará posibilidades a conectar en la Y vasca con el puerto de Bilbao, y esto supondrá una conexión logística, por ejemplo, con Arasur, con tal vez el puerto seco de Pancorbo, de titularidad del puerto de Bilbao, y por tanto esa idea de seguir compitiendo el puerto de Bilbao como uno de los 5 más importantes del estado, junto a lo que supone Algeciras, Valencia, Barcelona, Tarragona, y siendo evidentemente el líder en el ámbito de la cornisa cantábrica. Pero para eso se tiene que conjugar la situación respecto de la conectividad, la accesibilidad, y que en estas palabras grandes respecto de conectar el puerto de Bilbao con el mundo y a través de tierra también para poder dar salida no solamente de productos de la meseta y también conectar con el ámbito de la zona del Valle del Ebro y conectar también con la posibilidad de llegar a Europa también por ferrocarril, pues evidentemente luego se aterriza y se acaba con el pez espinoso, que también tuvo afectación respecto de el tema de las inundabilidades en Guecho y el proyecto que fue ejecutado respecto de el reacondicionamiento del río Govela. Ahí también estaba el pez espinoso y parece que también está en Baracaldo. Ay, pobrecito, mira que tener que ser salvado y está por todas partes. Y por otro lado también este asunto respecto de poder tener en perspectiva los nichos y la política más o menos local, porque a fin de cuentas esta afectación pues, de proyectos que tendrán recorrido hacia el futuro, ahora se ven los elementos peligrosos o los elementos dificultosos de la obra, pero luego se empezarán a ver los beneficios de manera práctica, no teórica, no discursiva, cuando la obra pueda culminar y termine y esté ya en, no solamente en ejecución, sino en funcionamiento, que será la parte importante y positiva cuando el pueblo ya pueda efectivamente valorarlo como merece. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpia.